Lo que estamos siguiendo en este libro de Hechos es cómo la iglesia comienza a formarse y a expandirse. Esta primera iglesia cristiana, cómo comienza. Principalmente estamos buscando ver cuáles son las características de estos hermanos, cómo llegaron de ser de un grupo pequeño, llenos de temor cuando Jesús ascendió, a una iglesia que se estaba expandiendo por todo el imperio con diferentes comunidades en diferentes ciudades. ¿Qué fue lo que Dios fue haciendo para que esto ocurriera? Y cómo estas características de esta iglesia, de estos hermanos, podrían ayudarnos hoy día. Estaba inicialmente compuesta por judíos que estaban solo en Jerusalén, pero luego Dios los llevó a diferentes ciudades. Pero cuando salían de Jerusalén y llegaban a estas otras ciudades, al principio también seguía siendo una iglesia principalmente compuesta por judíos. Pero Dios les mostró que el evangelio tenía que ser llevado a todas las personas, no solo a judíos, sino también a no judíos. Fue así como el evangelio primero llega a los samaritanos, y luego a través de Pedro llega a este soldado romano y a su familia, a Cornelio. Después de la muerte de Esteban, que es relatada en el capítulo 7 del libro de Hechos, vino una gran persecución a la iglesia en Jerusalén, lo que obligó a que muchos cristianos tuvieran que huir, salir de la ciudad, dispersándose por otras ciudades. Algunos de ellos llegaron a una de las ciudades más importantes del imperio en aquella época. Una ciudad que se transformará en un centro importantísimo para el desarrollo del cristianismo y esta nueva etapa de la iglesia. Esta ciudad se llama Antioquía. Y allí se formará una iglesia que va a ser fundamental para el resto del relato del libro de Hechos. Lo que hoy día vamos a tratar de ver es cuáles eran las características de esta iglesia. ¿Cuáles eran las marcas de esta iglesia que son características destacables que creo que debemos pensar en cómo imitarlas? Eso es lo que vamos a estar mirando hoy día, pero primero te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por la posibilidad de que tenemos de mirar juntos estos pasajes, el desarrollo de la iglesia al comienzo, y queremos ser dirigidos por ti, por el Espíritu Santo, obrando en nosotros y abriendo nuestro entendimiento para poder aplicar estas verdades a nuestra vida, a nuestra iglesia. Queremos ser la iglesia que tú deseas, una iglesia que busca tu gloria, una iglesia que comparte el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a pensar en esta iglesia de Antioquía y ver cuáles son aquellas características que tenía que debemos imitar. En Jesús te lo pedimos. Amén. Les decía que los primeros cristianos eran judíos. Se convirtieron en Jerusalén a través del mensaje de los apóstoles, que eran judíos. Allí se formó la primera iglesia cristiana y fue creciendo rápidamente en Jerusalén. Pero no les fue fácil a ellos salir de Jerusalén para llevar el Evangelio a otras partes. Por lo que Dios, nos dice el libro de Hechos, permitió que viniera una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Esto se desató después del juicio y de la muerte a Esteban por mano de los judíos. Y esta persecución llevó a que cristianos tuvieran que salir huyendo de Jerusalén. Y esto fue usado por Dios para expandir el mensaje del Evangelio. Algunos de estos llegaron a Antioquía, a esta ciudad importantísima en ese momento dentro del Imperio Romano. Y empezaron a predicar, pero seguían predicando a judíos. Versículo 19 del capítulo 11 de Hechos. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos.
Al parecer, estos que habían salido después de la persecución que se desató en Jerusalén producto de la oposición de los judíos al mensaje del Evangelio, no se enteraron de cómo fue la experiencia de Pedro y esta revelación que Dios le dio a Pedro de que el mensaje no era solo para judíos. No se enteraron de lo que pasó con los samaritanos o con este soldado romano y su familia. Así que ellos siguieron predicando este mensaje solo a judíos. Pero dentro de este grupo que escapó de Jerusalén, parece ser que algunos pensaron de manera distinta. Verso 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. No se nos cuentan las razones por las cuales estos hermanos decidieron hablar a los de habla griega, a los no judíos, acerca de Jesús, pero lo hicieron. Estos que habían escapado de Jerusalén eran de habla griega, eran judíos de habla griega, lo que nos indica que ellos no eran oriundos de Jerusalén. Ellos habían nacido fuera de los límites de Israel y habían crecido rodeados de no judíos. Eran judíos de religión, pero su idioma no era el hebreo, sino el griego. Y quizás esto les ayudó a pensar que si algo a ellos les había bendecido tanto, quizás esta bendición podría ser compartida con aquellos que tampoco eran de origen hebreo. Que la salvación no es solo para algunos pocos, sino que este mensaje es para todos. Hablaban el idioma de los que vivían en Antioquía, hablaban el griego. Así que les predicaron a estas personas que vivían en Antioquía y les hablaron de Jesús. Pero sin duda, era Dios el que estaba poniendo en sus corazones la urgencia de hacer esto. El poder ver que tanto judíos como no judíos necesitaban un Salvador. Fue el poder de Dios el que les capacitó y les bendijo estos esfuerzos de ellos de compartir esta fe con los que vivían en Antioquía. Verso 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos la primera de estas marcas de la iglesia que se está formando en Antioquía. La primera de las marcas de una iglesia saludable. Al ver a quiénes eran estos hermanos de Chipre y de Cirene, que son mencionados aquí, vemos que no se les nombra por su nombre. Al parecer no eran algo tan importante a destacar quiénes eran específicamente. No se nos dicen que eran líderes destacados, no eran apóstoles. Tampoco se nos dice que llegaron a Antioquía con instrucciones claras de parte de la iglesia de Jerusalén, con la autoridad de la iglesia de Jerusalén para hablar. Eran hermanos comunes, como tú, como yo, que deseaban ser obedientes a Dios, que querían bendecir a tantos como fuera posible a través del Evangelio. Porque sabían que mientras más personas escucharan este mensaje, más personas alcanzarían salvación. Porque sabían que aquellos que escuchaban este mensaje y dejaban los ídolos para creer en Jesús y confiar en Jesús, le darían la gloria a Él, la gloria que solo Él merecía. La primera marca de una iglesia saludable es que todos los miembros de la iglesia entienden la responsabilidad que tienen de llevar el mensaje del Evangelio a otros. Esto no es exclusivo para unos pocos, no es solo para los líderes. En este caso no era solo para los apóstoles.
Todos por igual tenían la responsabilidad de compartir este mensaje y ellos lo entendieron y lo aplicaron. Y Dios bendijo esta actitud y esta obediencia. Pero Lucas nos cuenta, y sigue el relato, nos cuenta que estas conversiones desencadenaron algo. La iglesia en Jerusalén se da cuenta de lo que está sucediendo en Antioquía y deciden actuar en función de lo que están escuchando. Porque era necesario apoyar a esta iglesia, a esta nueva iglesia que se estaba formando en Antioquía. Entonces la manera de ayudarles, de fortalecerles, de edificarles, fue enviar a Bernabé. Enviaron a este hombre. Bernabé no era un apóstol, pero sí era un pastor. Un pastor que podía cuidarles y enseñarles las verdades de la Biblia. En el capítulo 4 de Hechos se nos dice que Bernabé en realidad se llamaba José y que los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé, que significa hijo de consolación. Lo que quizás nos podría dar pistas de por qué deciden enviar a Bernabé a Antioquía. Esta nueva iglesia necesitaba a alguien que les guiara, que les exhortara, que les cuidara. Y fue precisamente a esto a lo que se dedicó Bernabé. Versículo 22 en adelante. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Bernabé era un judío, era un levita. Había sido educado y formado para ayudar en el templo, para ayudar las funciones que los sacerdotes tenían que cumplir. Pero una de las labores importantísimas de los levitas era una labor docente. Ellos tenían la tarea de enseñar al pueblo las verdades de la ley, las verdades del Antiguo Testamento, guiando al pueblo a vivir de acuerdo a estas verdades. Cuando Bernabé se convierte al Señor, se convierte al Evangelio, Dios usó estas cualidades, estas capacidades, estos dones de Bernabé, pero esta vez para ser un maestro del mensaje de Jesús. Así que llega a Antioquía y se dedica a fortalecer a la iglesia, enseñándoles el mensaje del Evangelio. Y Dios bendijo este trabajo, nos dice Lucas, porque la iglesia seguía aumentando y creciendo en número. Probablemente llega un momento en que Bernabé se da cuenta de que no es capaz él solo de cuidar de esta iglesia enseñándoles la verdad del Evangelio. Necesitaba de otro que le apoyara para cumplir con esta tarea docente. Debía traer a alguien que conociera la Escritura de manera profunda como él la conocía siendo un levita. Pero también tenía que ser alguien que fuera capaz de enseñarle a esta iglesia de habla griega. Porque este era el idioma de esta nueva iglesia. Verso 25. Después partió Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bernabé decidió ir a Tarso a buscar a un tal Saulo. Saulo, que no es otro que el apóstol Pablo. Recordemos que cuando Pablo se convierte, fue a Jerusalén. Y los hermanos de Jerusalén huían de él porque conocían su historial, conocían que él se había dedicado a perseguir a aquellos que creían en Jesús. Pero en Jerusalén fue precisamente Bernabé el que se acercó a Pablo. Lo acogió. Y fue Bernabé el que le llevó ante los apóstoles y le presentó a este hombre que había sido transformado por el poder del Evangelio.
Bernabé conocía muy bien a Pablo y los dones que Dios le había dado. Y pensó que nadie sería más adecuado para ayudarle en esta tarea de esta nueva iglesia, a esta tarea de enseñarle a esta nueva iglesia que se estaba formando en Antioquía. Así que los va a buscar. Estos nuevos creyentes no eran de origen judío. Eran no judíos. No tenían todo el trasfondo de la enseñanza del Antiguo Testamento. No conocían el Antiguo Testamento. Por lo que la tarea de enseñarles el Evangelio y guiarles a la verdad de Dios era un trabajo aún mayor. Era necesario comenzar con las cosas esenciales del mensaje de Dios en la Biblia y de cómo ésta mostraba el plan de Dios de salvar por medio del Mesías, de este rey prometido en el Antiguo Testamento, que formaría un nuevo pueblo compuesto de todas las naciones, gente de todas las naciones. Un pueblo tan numeroso que ni las estrellas del cielo bastan para entender cuál era el número de aquellos que Dios estaría llamando y salvando. Pablo sería fundamental en esta tarea. Él conocía la Biblia muy bien, conocía el Antiguo Testamento y podía enseñarla en griego a otros. Bernabé sabía que si esperaban que esta iglesia creciera, se fortaleciera, fuera edificándose en Cristo, tenían que usar la herramienta que Dios le había dado a la iglesia, la Escritura. Debían enseñar la Escritura a otros. Y nadie estaba más capacitado para enseñar a no judíos de estas verdades que el apóstol Pablo. Aquí vemos la segunda de las marcas de una iglesia saludable. La enseñanza. La enseñanza fiel y clara de la verdad del Evangelio, de la Biblia. El crecimiento será a través de la aplicación de la Escritura a la vida de cada creyente. Esta joven iglesia, esta iglesia que estaba formándose, seguiría creciendo y edificándose sobre la verdad de la Escritura, sobre la Biblia. Estos dos hombres tendrían la importante tarea de enseñarles estas verdades, edificar a la iglesia sobre la roca firme que es Cristo, sobre el fundamento que es la enseñanza apostólica. La segunda marca de una iglesia saludable es la edificación a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La primera es que todos están comprometidos con el Evangelio, entienden que es responsabilidad de todos llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que les rodean. La segunda es que la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia pasa por la enseñanza del Evangelio, de la verdad de Dios, la enseñanza fiel y clara de la Biblia. Pero hay una tercera marca en una iglesia saludable, que vemos en esta iglesia en Antioquía. Dios está formando esta nueva comunidad y la está formando como una comunidad generosa, como una comunidad preocupada de otros. Creer el Evangelio es buscar actuar como Jesús actuó, amando a otros, sirviendo a otros, entregándose por otros. Incluso estar dispuesto a sacrificarse a uno mismo por ayudar y suplir las necesidades de otros. Mira lo que dice el verso 27. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Desde el comienzo, esta iglesia que se estaba formando se caracterizó por su generosidad
hacia otros. Es interesante porque Bernabé fue un muy buen ejemplo de aquellos que entienden que el Evangelio exige ser generoso hacia otros. En el capítulo 4, de hecho, se nos cuenta que Bernabé vendió un terreno y entregó la venta de este terreno para que esto fuera usado en suplir las necesidades de los que participaban en la iglesia en Jerusalén. Pablo más adelante escribe a la iglesia de Corintios, que es la primera lectura que escuchamos hoy día. Y en esta carta a los Corintios describe la actitud de la iglesia de Macedonia. La misma actitud que vemos aquí en los de Antioquía. En 2 Corintios capítulo 8 se nos dice ahora, Pablo escribiendo, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Según los recursos de cada uno, dieron para ayudar a otros. Este es un principio muy importante del Evangelio. Se aplica a toda nuestra vida, porque todo lo que tenemos ha sido dado por Dios para nosotros. Dios nos ha dado la capacidad de tener todo lo que tenemos. Y todo lo que tenemos debemos usarlo para bendecir a otros. La Biblia describe que todo lo que tú y yo tenemos en realidad es de Dios. Y que nosotros simplemente somos administradores de aquello que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y debemos administrarlo para la gloria de Dios, para mostrar amor a Dios y amor a otros. Debemos usarlo para bendecir a otros. Por supuesto, los primeros en ser bendecidos, dice la Biblia, será nuestra familia. Debemos cuidar de los nuestros. Pero luego está la familia de Dios, de la cual también debemos cuidar y para la cual también debemos proveer. Aquí está hablando principalmente de dinero, de recursos. Pero la Biblia dice que somos administradores no solo del dinero que tenemos, administradores de Dios no solo del dinero que tenemos, sino de todo, nuestras habilidades, tiempos, dones, todo. Y todo debe ser usado para la gloria de Dios y para amar a otros. Se habla mucho de esta idea de dar para el Evangelio. Esta idea de dar para el Evangelio, dar dinero para el Evangelio, implica aportar para que otros sean bendecidos. Todos nosotros, o muchos de nosotros, aportamos mensualmente dinero a la tesorería de nuestra iglesia. ¿Por qué lo hacemos? ¿Eso es dar para el Evangelio? ¿Por qué damos dinero a la tesorería de nuestra iglesia? ¿Para tener sillas cómodas? ¿Para tener un edificio cómodo y calentito? ¿Para que cuando pase esta pandemia podamos volver a reunirnos allí? ¿Para tener un tipo de escaso pelo que me enseñe la Biblia periódicamente? ¿Para qué doy este dinero? ¿Para suplir mis necesidades? ¿O lo doy para que más personas puedan ser bendecidos por el ministerio de la iglesia? Lo doy para que más personas escuchen el mensaje del Evangelio y alcancen salvación. Lo doy para que más personas puedan recibir ayuda en momentos de gran necesidad. Dar para el Evangelio, dar en respuesta al Evangelio implica
entregar recursos para que otros sean bendecidos. La iglesia de Antioquía entendió que debía ser responsable de ser generosa para cuidar de otros. La generosidad que nace de querer imitar a Jesús. Pablo escribía a la iglesia de Corintio, en este capítulo 8 de 2 de Corintios: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La iglesia de Antioquía conocía de esta actitud de Jesús y quiso practicarla. Y aquí la tercera marca de una iglesia saludable. Es una iglesia que busca imitar al Señor Jesús, siendo generoso con aquellos que más necesitan. Hemos visto a través de todo este tiempo, mirando el libro de Hechos, que la iglesia de Hechos no es una iglesia perfecta. Entonces, nunca debemos pensar que la iglesia que se está formando es la iglesia ideal, porque no lo es. Tuvieron muchos problemas que venían de afuera, pero también problemas que tuvieron desde dentro. Y la razón por la que tuvieron problemas que venían desde dentro es porque la iglesia está formada por pecadores que alcanzaron misericordia al poner su confianza en Jesús. Pero aunque la iglesia de Hechos y la iglesia de Antioquía no era una iglesia perfecta, aún así Dios nos ha dejado ver características importantes de esta iglesia que Él está formando. Marcas que garantizarían el crecimiento y el desarrollo de esta iglesia. Marcas de una iglesia saludable que Dios esperaba que fueran imitables por todas las comunidades que se seguirían formando a través del mensaje de estos hermanos. Características que le darían la gloria a Él, como Él merece. Y a través de este pasaje vemos 3 de estas características importantísimas. La iglesia que responde al Evangelio, que escucha el Evangelio, lo cree y responde al Evangelio y busca la gloria de Dios, es aquella donde todos reconocen que la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a los que no han alcanzado salvación es de todos, de cada uno de sus miembros. La iglesia saludable es donde el crecimiento está basado en la enseñanza clara y fiel de la Escritura. La iglesia saludable que responde al Evangelio es aquella que entiende su responsabilidad de administrar lo que Dios le ha dado con generosidad, buscando suplir las necesidades de los que más necesitan. ¿Cómo describirías nuestra iglesia? La iglesia de San Pedro. ¿La describirías como una iglesia saludable? Donde todos participamos de la tarea del Evangelio, donde estamos creciendo en la enseñanza fiel y clara de la Escritura, donde cada uno de los que participamos aquí somos generosos en compartir con aquellos que más necesidad tienen. ¿Cuán importante es para ti ser parte y practicar estas 3 cualidades, estas 3 características, estas 3 marcas de una iglesia saludable? Quiero invitarte a que sea un motivo de oración durante este año. Que durante este año pidamos a Dios que nos ayude como San Pedro, aún en medio de la pandemia, aún con distanciamiento social, aún con todas las dificultades que implica el ser iglesia hoy día, que Dios nos permita buscar, desarrollar y anhelar
estas tres características. Todos debemos compartir el Evangelio. Todos vamos a buscar crecer a través de la enseñanza fiel y clara de la Escritura. Y todos vamos a responder generosamente, compartiendo aquello que Dios nos ha dado con los que más necesitan. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos permites pensar, reflexionar en ella. Y porque a través de ella buscas desafiarnos, transformar nuestra mente, nuestro corazón, para que vivamos como tú quieres que lo hagamos. En medio de estas dificultades que tenemos hoy día, como país, como humanidad, Señor, por esta pandemia que estamos viviendo. En medio de esto, Señor, ayúdanos aún así a pensar, reflexionar y esforzarnos, Señor, en ser la iglesia que tú quieres que seamos. Que podamos compartir el Evangelio con tantos como sea posible. Que nos aferremos y busquemos vivir de acuerdo a tu palabra en todas las áreas de nuestra vida. Y que seamos generosos como Jesús lo fue, con aquellos que tanto necesitan hoy. Con aquellos que necesitan ayuda económica, pero también asistencia espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia saludable. En Jesús te lo pedimos. Amén.